Hola, ¿cómo están? Este es el noveno video en nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales. Noveno video ya. Tengo la misma ropa de los anteriores videos que los estoy grabando. Estoy grabando los videos seguido. Eh, bueno, este noveno video de nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales. Ya hemos visto el concepto de derecho, las fuentes del derecho, el concepto de justicia, el concepto de validez del derecho. Ahora vamos a ver un concepto que es el de la eficacia del derecho, la eficacia de la norma jurídica. Bueno, ¿qué es la eficacia de la norma? La eficacia de la norma es si la norma se cumple o no en la realidad, si la norma es eficaz. O sea, si la norma, claro, si es eficacia, pues tiene que ver con la eficacia. Si la norma se cumple o no en el mundo real. O sea, la autoridad emite la norma, pero pues será que sí se cumple la norma o no, ¿no es cierto? Esa es la eficacia de la norma jurídica. ¿Qué escuela del derecho hace énfasis en en la eficacia? Entonces, Norberto Bobbio en su libro Teoría General del Derecho habla de la escuela del realismo jurídico. Él engloba una serie de escuelas filosóficas en lo que se podría denominar el realismo jurídico, porque pues uno, para serles sinceros, uno como abogado escucha hablar de los justnaturalistas, de los justpositivistas, pero los justrealistas no. Es porque Bobbio engloba una serie de escuelas filosóficas en lo que es el realismo jurídico. Jus, acuérdense, pues para los que no son abogados, jus es de derecho en latín. Jus, los romanos hacían referencia al derecho como jus. Los griegos no tenían ese concepto de derecho como los romanos. Ellos utilizaban el concepto de dikaion, que significa justicia en griego. Entonces, cuando uno dice escuela de jus filosófica, es escuela de filosofía del derecho. El realismo jurídico. Bobbio engloba tres escuelas filosóficas dentro del tema del realismo jurídico. En primer lugar, a lo que podríamos denominar la escuela histórica del derecho. Su principal exponente es Federico Carlos von Savigny. ¿Quién fue Savigny? Entre otras, fue el redactor del Código Civil alemán. Savigny, pues, ¿por qué Bobbio incluye a la escuela histórica encabezada por Savigny dentro de la escuela, dentro del realismo jurídico, a los que le importa la eficacia? Savigny, entre otras, era un gran romanista, era un poco como Andrés Bello. Entre otras, Andrés Bello anecdóticamente no era abogado. Andrés Bello era gramático, estudioso del derecho, romanista, pero él no estudió derecho, él no era abogado como tal. Savigny, pues, era abogado, pero era un gran romanista, un gran estudioso del derecho romano. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué Bobbio escoge a Savigny o la escuela histórica del derecho dentro del realismo jurídico? Y es elemental, y es que para que una norma jurídica se aplique en la realidad, pues esa norma también tiene que estar en un contexto histórico, ¿sí? El ejemplo que yo pongo es, supongamos que el presidente de la República de Colombia dice: mañana todas las mujeres tienen que utilizar burka. Burka es ese manto que se ponen las mujeres islámicas que les cubre todo el cuerpo. Pues imagínense qué pasaría en Colombia. Pues a la hora del decreto hay un grupo en Facebook que era 1 millón de mujeres que nos vamos a poner burka. Claro, las mujeres dirían: ¿está loco? Porque en Colombia pues tenemos una tradición católica, judio-cristiana incluso. Pues no, aquí las mujeres no se cubren como los islámicos. O sea, ¿qué le pasa? O sea, sería absurdo. De pronto, si ese decreto se emitiera en Irán, en Afganistán, en Pakistán, pues tendría algún sentido, ¿sí? En un país islámico, pero en un país católico las mujeres no se cubren la cabeza, ¿no? Al revés. Las mujeres salen con menos ropa a la calle que los hombres. Sobre todo en ciertas ciudades de Colombia, Cali, Medellín, bueno. En Bogotá también, porque en Bogotá también está haciendo calor. Entonces las mujeres salen incluso con menos ropa que los hombres. Entonces imagínense que saliera el presidente de la República a decir: las mujeres tienen que ponerse burka. Entonces no tendría eficacia la norma. O sea, la norma no se cumpliría. ¿Sí? Por eso es un ejemplo demasiado crudo, pero tiene sentido. No es que ellos
comparta el concepto del realismo jurídico, sino estoy poniendo un ejemplo de, de por qué Bobbio incluye a la escuela del realismo jurídico dentro de la escuela de la escuela histórica, dentro de la escuela del realismo sobre el tema de la eficacia. Claro, si una norma no tiene en cuenta el contexto histórico de la sociedad donde se desenvuelva, pues esa norma no va a tener ninguna aplicación. O por ejemplo que algún presidente le diera por prohibir la Navidad, una cosa así. Sería impopular, la gente celebraría la Navidad en secreto, porque está muy arraigada, son cosas que están muy arraigadas en la psiquis. Por ejemplo, la Navidad, por ejemplo, en un país judío-cristiano o católico, por ejemplo, Colombia. Aquí la Navidad es una de las celebraciones más importantes del año, o la Semana Santa, o alguna de estas fiestas religiosas, pues la gente no la acataría. ¿Sí? O sea, primero se cae el presidente antes de que la gente dejara, por ejemplo, de celebrar la Navidad. ¿Qué le pasa? Revocatoria, se fue. O Semana Santa, una cosa así, porque eso es Colombia es 60-70% católico. Es un país muy católico. Fuera de eso también están las iglesias cristianas que también en Colombia pues celebran la Navidad. Bueno, entonces pues no tendría ningún sentido. Si ven ustedes, ahora ven, Savigny era romanista. Entonces, claro, todos los países de Europa continental pues estuvieron influenciados por el derecho romano, están influenciados por el derecho romano totalmente. Ya lo he advertido en muchos, en los videos anteriores. El derecho romano es un derecho que influenció a toda la Europa continental. Incluso los romanos llegaron hasta Gran Bretaña. Hay construcciones romanas en el Reino Unido. Incluso yo lo veía, creo que fue en un documental que yo vi, creo que fue en Discovery Channel, no me acuerdo ahora si fue en Discovery o en otro, no estoy haciendo publicidad al canal, Discovery o National Geographic. En Gran Bretaña hay un camino que lo construyeron los romanos y es un camino absolutamente recto. No saben cómo lo hicieron los romanos, no saben, la tecnología actual no sabe cómo lo hicieron. Hoy en día hay satélites, hoy en día hay computadores, hoy en día hay una tecnología, pues no se sabe cómo lo hicieron los romanos. El camino es tan recto, el camino, que no se sabe cómo lo hicieron los romanos. El Coliseo romano, el que está en Roma. El Coliseo romano, el que está en Roma. No se sabe, o sea, el Coliseo, los romanos lo que hacían era que los espectáculos lo hacían en la arena, pero debajo de la arena, de donde se desarrollaba el espectáculo, tenían un montón de pisos y como de ascensores con cuerdas y con un montón de cosas y por donde aparecían los animales y los gladiadores. No se sabe cómo funcionaba, cómo era el mecanismo. Hoy en día no se sabe. Con ingenieros, con arquitectos, no han dado con el chiste. Esa era la tecnología que tenían los romanos. Bueno, los romanos llegaron hasta Gran Bretaña y por eso Europa está influenciado por el derecho romano, por el derecho romano, ¿sí? Entonces, lógicamente, países como Alemania, pues históricamente han tenido esa tradición. Por ejemplo, el matrimonio que nosotros tenemos, más que la tradición judío-cristiana, católica, es la familia romana. Nosotros tenemos, esa es la familia que nosotros tenemos, mamá, papá, hijos, el perro, el gato, las mascotas. Esa es la familia que tenían los romanos. Por ejemplo, la figura del pater familias. Por ejemplo, cuando se habla del patriarcado, del pater familias, el hombre, era el que mandaba. Pues todavía eso se utilizan por eso es muy paradójico que muchas personas cristianas o católicas cuando dicen defendemos la familia. ¿Y cuál es la familia que defienden? La familia que es papá, mamá, hijos. Por ejemplo, los que están en contra de las familias homosexuales, pues que están conformadas, por ejemplo, por 2 hombres o 2 mujeres. La familia, el papá, la mamá, ¿están defendiendo la familia católica? Están defendiendo la familia romana, porque esa es la configuración de la familia de los romanos. ¿Sí ven? Entonces, lógicamente, para poder elaborar el Código Civil alemán, pues sacó un romanista. Lo mismo, por ejemplo, en América Latina, en Chile, cuando después del proceso de independencia,
digamos, el dilema de los próceres de la no de los próceres ya, sino de los padres, de los padres ya de la patria, por ejemplo, como en Colombia, Venezuela, Bolívar, o en el sur del continente, O'Higgins, bueno, todos los padres de los países, digamos, quienes habían participado en la gesta independentista, pues el dilema fue qué normas dejar vigentes de los españoles y qué normas implementar, qué normas nuevas implementar. Y era obvio porque los españoles habían implementado en América normas de discriminación. Lógico, los españoles tenían normas de discriminación contra los criollos. Pues obviamente los criollos, que eran los que habían hecho la revolución independentista, pues no iban a dejarle esas normas, o sea, no eran tan imbéciles. Entonces, pues hay unas normas que dejaron, sobre todo las normas de la propiedad privada y normas de derecho civil, pero otras normas las abolieron. Y lo que hicieron, por ejemplo, en Chile fue contratar a Andrés Bello, que Andrés Bello era uno de los romanistas más importantes de la época. Como les digo, él no era abogado, venezolano. Incluso, como anécdota, pues Andrés Bello fue profesor de Simón Bolívar, del libertador Simón Bolívar. Pero se la llevaron a la greña siempre. Simón Bolívar y Andrés Bello se la llevaron muy mal. Ustedes saben que históricamente el profesor preferido de Bolívar fue Simón Rodríguez. Andrés Bello, incluso después de que Bolívar murió, incluso habló mal de Bolívar, nunca se llevaron bien. Incluso después de Andrés Bello murió mucho después de Bolívar, y le preguntaban sobre Bolívar y decían, no, a mí no me hablen de ese, a mí no me hablen de ese señor, porque Bolívar tenía un temperamento como el de todos los grandes líderes y la megalomanía, ¿sí? Bolívar era, pues, creerse grande, pues, y pues para muchas personas es una persona muy importante y pues libertador. Ahora que en Colombia eh, volvió a ser obligatoria la cátedra de historia, pues volver a hablar sobre Bolívar. Bueno, pues sí, porque yo le pregunto a mis alumnos muchas veces quién es Andrés Bello y ninguno sabe. Entonces Andrés Bello lo contrató Chile para redactar el Código Civil chileno, y en Colombia empezaron a pedir copias del Código Civil chileno. Y cuando en Colombia en el siglo XIX habían unas constituciones federalistas, cada estado adoptó su propio código civil, y algunos lo que hicieron fue prácticamente copiarse del código civil chileno. Obviamente Andrés Bello y Chile mandaron copias del código civil aquí a Colombia. Muchos estados lo que hicieron fue coger el código y, como se dice, copy-paste vulgarmente hoy en día, copy-paste el código, y ese fue el código que adoptaron muchos estados en Colombia. El Código Civil de Santander, que había sido copy-paste prácticamente que el de Chile, lo mismo que el de Cundinamarca, prácticamente. Después, esos códigos civiles de estos estados terminaron siendo el Código Civil de la Unión de Colombia. Lógico. Y el Código Civil, entonces, uno dice, entonces la referencia al derecho romano es directa. Claro. ¿Y de dónde se copiaron? Bueno, ¿cómo hizo Andrés Bello Savigny para el derecho romano? Lo que pasa es que hubo un emperador romano llamado Justiniano, mandó elaborar una obra a unos juristas romanos, el Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis está considerada una de las obras más importantes de la literatura universal de todos los tiempos. Este es un libro de varios libros, está compuesto del Digesto, las Institutas. Y lo que hizo Justiniano fue mandó compilar las soluciones del derecho romano en esos libros, hacer como una compilación. Después vinieron la escuela, los glosadores, los posglosadores, que lo que hicieron fue interpretar el Corpus Juris Civilis, y con el Corpus Juris Civilis, lo que han hecho los glosadores y los posglosadores, personas como Savigny, como Andrés Bello, adoptaron eso al Código Civil, a los códigos civiles modernos. Por ejemplo, el Código Civil francés, el Código Civil alemán. En Colombia, pues, el copy-paste que hicimos del Código Civil chileno de Andrés Bello. Entonces, claro, la historia de nosotros pues tiene una tradición judío-cristiana. Por eso en Colombia ha sido tan difícil adoptar el tema del matrimonio homosexual, porque pues el primero, el Código Civil, dice que el matrimonio es una unión de un hombre y una mujer. Fuera de eso, pues en la concepción católica, pues ustedes saben que el catolicismo, el Papa Francisco pues ha tenido una apertura hacia los homosexuales, queremos tratarlos como hermanos, pero para la iglesia, por ejemplo, pues la iglesia no acepta un matrimonio católico entre homosexuales, por ejemplo. Entonces, muchas de esas ideas pues están ancladas en la psiquis desde de la moral cristiana, y que vienen no ni siquiera del cristianismo, sino del
de Roma. Eh, mm, por ejemplo, ahora que hablamos de la Navidad, yo no quiero meterme con creencias religiosas y eso, no es un video para meterme, pero por ejemplo en la Navidad coincide con una celebración que hacían los romanos que era la Saturnalia, las Saturnales o la Saturnalia, que era una reverencia al dios Saturno, y en la que eran como 2 o 3 semanas, que eso era eran unas fiestas, unos bacanales, y por única vez en el año los esclavos se volvían los señores y los señores se volvían esclavos por una sola vez en el año. Entonces eso era una recocha en Roma, eso era, ni imagínense. Eran las Saturnalias, que coincide con la celebración de la Navidad. ¿Sí? Hay una fiesta judía que también, el Hanukkah, que también coincide con la Navidad. Hay muchos historiadores que dicen que era muy difícil que Jesús hubiera nacido en el 24 de diciembre, porque en Israel el 24 de diciembre es el invierno, que fue cuando José y María se trasladaron de Nazaret hasta Belén para el censo que había ordenado el emperador Octavio Augusto. Entonces que era imposible que ellos hubieran hecho esa travesía en invierno, que ellos hicieron probablemente esa travesía en, en verano. Que es más probable que Jesús hubiera nacido en agosto, pero yo no me voy a meter en eso. pues, no, es que usted es un blasfemo, hereje, ¿cómo se va a meter con cosas de las creencias de las personas? No, es respetable, pero pues también está la historia, y pues la historia muchas veces, a veces ha sido, digamos, adulterada con propósitos políticos del presente. Bueno, el caso es que Savigny está dentro de la escuela histórica, claro, romanista. Entonces para que una norma se cumpla, pues sea eficaz, pues la norma tiene que obedecer a las razones históricas de esa norma, o sea, a la historia de ese país. Si no, pues no tendría ninguna eficacia. Por ejemplo, ir contra las tradiciones arraigadas, por ejemplo, las tradiciones religiosas, las tradiciones sociales, muy difícil, ¿sí? La escuela científica del derecho también la incluye Savigny dentro de la escuela del realismo jurídico de François Genis. Eso es una escuela de finales del siglo XIX, que son la de los principios generales del derecho. ¿Sí? Ellos se fijaron mucho en los principios generales del derecho. ¿Y por qué la incluye en el realismo jurídico? Lo mismo, porque como lo vimos en los pasados, no en el pasado, sino en el anterior video, en el de la justicia, cuando veamos el caso de Dworkin, pues cada sociedad tiene unos principios jurídicos también. Así como hay unos principios sociales, como hay unos principios de moral, cada sociedad tiene unos principios de costumbres, también hay unos principios jurídicos que tiene cada sociedad. Entonces es elemental que si una norma no acude a esos principipios jurídicos, pues la norma va a ser ineficaz. Por ejemplo, el tema de la buena fe. Aquí en Colombia había un dilema sobre el tema de la corrupción. Entonces por cada decreto anticorrupción, por cada decreto antitrámite sacan uno anticorrupción. Entonces el que quita los trámites dice, no, ya no más autenticación, no más certificado de la Procuraduría, a la Contraloría, y después sale uno anticorrupción, sí, a la Procuraduría, sí, a la Contraloría, sí, que toca autenticar. ¿Sí? Fuera de eso, nosotros tenemos una tramitomanía muy procedimental que también viene de los romanos. Los romanos eran muy ritualistas, ellos unían la religión y la justicia. ¿Sí? De hecho, los pueblos antiguos lo hacían, pero los romanos mucho más, porque los romanos tenían el caso del procedimiento formulario. Entonces tocaba, cuando uno tenía un problema, uno tenía que ir con un advocado a que recitara una fórmula sacramental ante un pretor, un juez, y si el tipo no decía bien la fórmula, no se la sabía, para que uno le conocieran el caso, tocaba recitar la fórmula sacramental, y si no la recitaba bien o no se la sabía, no le resolvían el caso. Un ritualismo, es como ahora, ¿sí? El ritualismo de la demanda, entonces que tiene que ser escrita, que tiene que traer no sé qué, que el poder no sé qué, autenticado. Nosotros somos muy ritualistas, los latinos por la herencia romana, en los procedimientos, en los juicios, ¿no es cierto? Aunque ya se ha pasado a la oralidad, hemos implementado mucho la tradición anglosajona, pero si ve, ha chocado mucho porque nosotros no tenemos la tradición anglosajona oral, los juicios orales, tenemos la tradición escrita de los juicios. Entonces, lógicamente,
eso ha chocado. Entonces, también se incluye en la escuela de realismo jurídico a Savigny, perdón, a François Genis, la escuela científica del derecho de François Genis, que habla de los principios del derecho. Si no se aplican los principios del derecho, si las normas no obedecen a los principios del derecho que tiene cada sociedad, pues las normas no van a tener eficacia, no se van a cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, en derecho penal, acabar el principio de inocencia. Absurdo, de la doble instancia en materia penal. No, sí, hay cosas que están dentro de la estructura histórica, jurídica, filosófica de un país. Por eso en Colombia, desde la Constitución del 91, ha habido un cierto caos porque se han tratado de adoptar a la fuerza instituciones anglosajonas, ¿sí? Porque ciertos asesores de los gobiernos pues estudiaron en Estados Unidos, vienen aquí a aplicar en Colombia, y de pronto eso pasa en otros países latinoamericanos, instituciones de la escuela anglosajona. Es que iba a decir anglosajonajismo, pero suena feo, está mal. Del anglosajonajismo, ¿no? Eso no existe esa palabra. De la escuela anglosajona, de la escuela no, de la familia anglosajona. Entonces, por ejemplo, en Colombia, volver la Corte Constitucional la Supercorte, haciendo una analogía con la Corte Suprema de Estados Unidos, no tiene sentido, porque la Corte Suprema de Estados Unidos es la única supercorte, o sea, es la única corte que hay. En Colombia, en cambio, tenemos la jurisdicción contenciosa administrativa, tenemos la Corte Suprema, tenemos otras jurisdicciones. Volver la Corte Constitucional a la Supercorte. Entonces, ¿qué pasa con la Corte Suprema? Que es la Corte Superior de la Jurisdicción Ordinaria, o el Consejo de Estado, porque esa es la tradición francesa. ¿Sí ven? Entonces, choca cuando se importan instituciones de otras familias, choca con la mentalidad, porque nosotros tenemos la mentalidad romana, la mentalidad latina. ¿Sí? La mentalidad latina me refiero a los romanos, ¿sí? Y la mentalidad pues de Europa continental, de los españoles. Es muy diferente. Entonces eso choca. Y eso ya lo hablaba la escuela del realismo jurídico, ¿sí? Y habla de otra escuela, que es la escuela libre del derecho. ¿Qué es la escuela libre del derecho? Kantorowicz, escuela de un señor Kantorowicz, que decía que los jueces tenían que adaptar las sentencias a la realidad. Es la escuela libre del derecho, o sea, que los jueces adapten las sentencias a la realidad, vayan adaptando los fallos. Entonces, pues, a través de los jueces no lo pueden hacer. Los que tienen que hacerlo son el legislador, el Congreso, los políticos. Es que los políticos son los que mandan en un estado, ¿sí? Entonces, pues ellos son los que van adaptando las leyes a la realidad. Eso no lo pueden hacer los jueces, porque los jueces ellos tienen que ajustarse a la ley. Si no lo hacen, pues están prevaricando, ¿sí? Yo en chiste digo que esta es la escuela prevaricadora del derecho. La escuela libre del derecho, la escuela el prevaricato es un delito que es emitir una sentencia, un acto administrativo en contra de la ley. Entonces yo digo que esta es la escuela prevaricadora porque este tipo dice, no, que los jueces se ajusten a la realidad a través de los fallos, ¿no? Los jueces tienen que aplicar la ley. La ley es la que se tiene que aplicar, ¿sí? Claro, uno dice, bueno, pero ahí es que hay interpretaciones abiertas de la ley que los jueces pueden adaptarla. Sí y no. Decir sí no es como decir nada. Sí, no, o sea, los jueces van adaptando las interpretaciones, pero tienen que ajustarse a la ley. Ellos no pueden decir, no, es que ahora yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Hay que tener cuidado con eso. Estamos en el mundo de supuestamente el gobierno de los jueces, ahora con el tema de la Corte Constitucional y que el tema del déficit legislativo por parte de la Corte Constitucional en Colombia, porque la Corte, por ejemplo, se metió en el tema de los homosexuales, de la adopción, por el tema del déficit legislativo. O sea, si el Congreso no legisla, entonces nosotros lo hacemos. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas de la Corte Constitucional. Me toca acatarlas, nos toca acatarlas, porque la Corte pues es la Corte. Es una autoridad en Colombia frente a ese tema, pero uno pues la acata, pero uno no comparte esas ideas, ¿sí? Pues con todo respeto, pues uno las acata como abogado, como ciudadano, pero porque todo tiene un orden, ¿sí? Aquí han tratado de adoptar, de pronto en América Latina pasa lo mismo, ideas
no, sobre todo de Estados Unidos. Nosotros tenemos una tradición europea, pues de los españoles, los países que fuimos colonizados con los españoles, y pues el derecho español, como ya lo he dicho, tiene unas influencias pues del derecho romano, del, del derecho incluso árabe, ¿sí? Eh, creaciones mismas de ellos, las creaciones mismas del derecho español, ¿sí? Por ejemplo, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, donde ya había derecho civil. Entonces ellos, pues nosotros tenemos esa influencia no la, y es de siglos. La influencia anglosajona no la tenemos, ¿sí? Los anglosajones tienen otras ideas sobre el derecho. Entonces, de pronto de la eficacia se pierde ahí. ¿Mm? Entonces, esta es la escuela del realismo jurídico que hace énfasis en la eficacia. La eficacia es si la norma se cumple o no en la realidad. El caso que ya hablaba en los anteriores videos, por ejemplo en Colombia se discutió mucho el tema de la ley zanahoria, entonces no vuelvo con el caso de la ley zanahoria, que era que se tenían que cerrar los establecimientos públicos a la 1 de la mañana para evitar que la gente borracha se accidentara o se matara, sacara el revólver y se dieran plomo, como se dice vulgarmente, y se discutió la eficacia de esa norma. Si la norma es eficaz, ¿eso le corresponde a los abogados? No, le corresponde a las personas que analizan la sociedad en el campo. O sea, en el campo me refiero a las ciudades, a la realidad, o sea, a los antropólogos, los sociólogos, los economistas, bueno, ellos son los que tienen que mirar, los psicólogos, bueno, los policías incluso, el ejército, bueno, las personas expertas en seguridad o las personas estudiosas del mundo real, digamos. Yo no digo que los abogados no estudiemos el mundo real, pero pues eso corresponde a las personas que ya miran la sociedad si eso se cumplió o no. O sea, si efectivamente las normas se acatan en la realidad, ¿sí? Porque pues hay la tendencia a través de normas jurídicas modificar la realidad. Eso es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues es que el derecho está influenciado por la realidad y la realidad a su turno influencia al derecho. ¿Sí? O sea, el derecho influencia la realidad, claro, y la realidad influencia el derecho. O sea, es como un círculo. ¿Qué fue primero? ¿Sí? Nosotros podemos modificar la realidad a través del derecho. Pues digamos que elementalmente tendría que ser así. ¿Sí? Porque si el derecho es un instrumento, como ya lo dije en el primer video, es un instrumento para buscar la armonía en la sociedad, pues es elemental que se utilice el derecho también pues, a través de normas. O sea, ¿cómo hacen los gobernantes para bajar los homicidios? Pues prohibir, por ejemplo, el porte de armas. Por ejemplo, lo que se discute en Estados Unidos sobre eso. En Estados Unidos existe constitucionalmente el derecho a la autodefensa. Por eso es que en Estados Unidos hay libertad para comprar armas. O hay menos restricción que, por ejemplo, en Colombia. En Colombia uno no puede comprar armas sino hasta un calibre determinado y ya después de allá. O sea, yo de particular no puedo ir a una tienda y comprarme un rifle, un rifle R15, una metralleta M60, no me la venden. Eso es de uso exclusivo, de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos no. En Estados Unidos yo puedo, si a mí yo puedo ir a un supermercado de esos de armas y deme un revólver de una metralleta, una supermetralleta, lo que sea, lo que usted para llevar se lo puede llevar. Obviamente hay una restricción en cada estado, pero el principio general constitucional es el principio de la autodefensa. Pero como en Estados Unidos han habido tantas masacres, ¿sí? Un tipo en un colegio que llegó con un muchacho de 17, 18 años, llegó a un colegio con un montón de armas. Entonces en Estados Unidos existe la controversia si hay que restringir ese porte de armas, ¿sí? Y hacerlo legislativamente. ¿Será que eso se puede hacer legislativamente? Pues lógico, pues los políticos es el instrumento, pero desde otro punto de vista está también el tema de la educación. Yo creo más en la educación. El derecho yo pienso que es el último recurso de la sociedad. O sea, el derecho es la última línea en la barbarie. ¿Sí me explico? O sea, si yo no mato a una persona no porque el Código Penal me diga que yo no lo voy a matar, es porque a mí me enseñaron a no matar a las personas. Está dentro de mi moral. Yo no mato porque está en el Código Penal. Yo no mato porque a mí me enseñaron a no matar a las personas.
está en mi moral, ¿sí? Obviamente que si mato, entonces ya sí me aplican el Código Penal, pero fue por educación, es por mi educación que me dieron a respetar, bueno, los demás. Entonces, la educación tiene que ser el primer instrumento para generar modificaciones en la sociedad. La educación, no el derecho. El derecho es la última línea. El derecho es ya cuando no se aplica el derecho. Ah, usted mató, se va para la cárcel. Es ya la última línea, pues, el extremo, ¿sí? Pero hacerlo todo a punto de leyes, grave, mejor decirle, educar a la gente para no tener que estar aplicando el derecho. Las cárceles en Colombia no les cae una mosca. Entra una mosca y se explota eso. Están atestadas de personas. En vez de educar a la gente, todo es subamos las penas. Entonces, que el robo de celular, subamos la pena, el que se roba un celular, todo es a punta de derecho. ¿Por qué no le apostamos más bien a la educación? Para que el derecho sea en la última línea y sea eficaz. Realmente. Es una discusión. Algunos estarán de acuerdo, algunos no. Claro, no, hay que darle duro a los terroristas, a los rateros. Pero, y aplicar el derecho, lógico. Pero no es mejor mirar las causas que dan lugar a todas esas enfermedades que tiene la sociedad, la delincuencia, el terrorismo, la venta de narcóticos, es una enfermedad. ¿No sería mejor mirar cuáles son las razones que dan lugar a eso antes de aplicar el derecho? O sea, que el derecho sea la última línea. ¿Sí? Ese es el tema de la eficacia. Bueno, este es el noveno video. Son 17 videos. Este es el noveno. Próximo video lo vamos a dedicar a un tema que es la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. ¿Qué es el derecho público y qué es el derecho privado? ¿Sí se acuerdan que yo les dije que la familia romano-germánica a la que pertenece Colombia y otros países latinoamericanos hacen la diferencia entre el derecho público y el derecho privado? Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre la diferencia, qué se entiende por derecho privado y qué se entiende por derecho público, qué es derecho privado y qué es derecho público. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me pueden escribir a fbermudezg@gmail.com, suscríbanse. Ya hay un canal para estos videos, fbermudezg legal. El que no quiera ver mis videos de literatura o de filantropía o lo que sea, pues entonces se suscriben a ese canal. El que sí quiera ver este curso y también videos de filantropía y todas mis otras cosas de lo que yo hablo, cine y eso, pues síganse suscribiendo a mi canal de Francisco Bermúdez Guerra. Muchas gracias, un abrazo, les deseo un feliz día y nos vemos en el siguiente video, que ya va a ser el 10º, este ya es el 9º. Bueno, chao.